Ahora, antes de continuar con la solución del problema del calendario matemático para el día de hoy, lunes 27 de abril, echémosle un vistazo al problema de tarea que tenían para el fin de semana, el problema familiar, que como su nombre lo indica, era para que padres, hijos o acudientes se reunieran en familia alrededor de la solución del problema y poder fortalecer lazos familiares de una manera diferente, a través de la matemática. Espero que lo hayan hecho de esa manera y por eso necesitaría evidencias donde demuestren precisamente esta unión familiar, ya sea con fotos o videos, los cuales esperaré en el transcurso del día me la envíen al WhatsApp interno. Dicho problema consistía en que Claudia Patricia hizo la siguiente afirmación. Tengo los números 5 y 20. Primero los sumo, luego los resto, después los multiplico y por último los divido. Ahora sumo los cuatro resultados y obtengo un número cuadrado. ¿Está diciendo Claudia Patricia la verdad? ¿Cuál es el resultado final? Pues simplemente para saber si Claudia Patricia está o no está diciendo la verdad es seguir al pie de la letra cada una de estas operaciones que nos indica aquí el problema, cada una de esas operaciones. ¿Y qué operaciones son? Pues es coger el 5 y el 20, sumarlos, después coger nuevamente el 5 y el 20, restarlos, coger el 5 y el 20, multiplicarlos y por último coger nuevamente el 5 y el 20 y dividirlos. Luego coger el resultado que les dio en cada una de esas operaciones y sumar esos resultados. Entonces, para saber si Claudia Patricia dijo o no dijo la verdad, ese resultado les tiene que dar un número cuadrado. Entonces ahí lo que tienen que responder ustedes es sí o no. ¿Y por qué? Entonces, para eso nos toca recordar qué es un número cuadrado. Entonces, un número cuadrado, recuerden que es el resultado de elevar al cuadrado un número. ¿Y qué es elevar al cuadrado un número? Pues multiplicar por sí mismo un número dos veces. Ese es un número cuadrado. O en otras palabras, un número cuadrado es aquel que tiene raíz cuadrada exacta. O sea que si el resultado de esa suma final les da un número que tiene raíz cuadrada exacta, es porque es un número cuadrado y Claudia Patricia dijo la verdad. En caso contrario, pues sería que no dijo la verdad. ¿Ya? Y después, al seguir al pie de la letra, las operaciones responden la segunda pregunta, que cuál es el resultado final. Entonces, ahí simplemente es un ejercicio de seguir indicaciones. Eso es, entonces no veo mucho problema para este ejercicio. Ahora, el ejercicio para el día de hoy, lunes 27 de abril, consiste en que tenemos un trapecio isósceles, el trapecio ABCD. Un trapecio, pues es simplemente esta figura que está formado por estos cuatro puntos, por el A, el B, el C y el D. Por esos cuatro puntos, por el A, el B, el C y el D. Y es isósceles, ojo con la palabra isósceles, significa que debe tener dos lados iguales. Pues ahí, simplemente observando ese trapecio, podemos observar que los lados iguales, pues es el lado AB y el lado B y C. Esos serían los lados iguales para que el trapecio sea isósceles. Lo que ustedes deben hacer es simplemente observar. ¿Qué deben observar? Pues todos los triángulos que se forman en esta figura. Ahí podemos observar que con las diagonales que de dicho trapecio se forman varios triángulos. Ustedes lo que deben decir es cuál de esos triángulos que se forman ahí son isósceles. Y recuerden lo que vimos en trigonometría.
Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y por consiguiente dos ángulos iguales también. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Entonces, observando la figura, podemos darnos cuenta que se forman los siguientes triángulos. Se forma el triángulo ABE. El triángulo AB. También se forma el triángulo ADE, que ese es el ADE. Ese sería el triángulo ADE. El triángulo BCE, pues que sería este de acá. Triángulo B, C y E. El triángulo CDE, que viene siendo este, el CDE. Estos son los más fáciles de observar, ¿cierto? Pero también podemos observar que se forma el triángulo ACD, que sería este de acá, el A con toda la diagonal hasta C y el D, ese sería el triángulo ACD. Y también el triángulo ABD, que es este que se forma aquí, el AB y con toda la diagonal hasta arriba hasta el D, ABD. Son esos 6 triángulos que se forman ahí. No sé si me haga falta alguno, ustedes me dirán. Entonces, la idea es que ustedes observen que son esos 6 triángulos que se formen ahí. Entonces, para demostrar que son triángulos isósceles, atención, me deben demostrar que tienen dos ángulos iguales. O sea, que el problema se resume en hallar los ángulos internos de todos los triángulos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, hallar los ángulos internos de todos los triángulos que yo nombré acá, para demostrar que son isósceles. Para ello, debemos también tener en cuenta una de las propiedades importantes cuando en trigonometría estudiamos los triángulos, aquella que nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Esta propiedad nos toca aplicarla para poder hallar los ángulos de los triángulos que se forman en ese trapecio isósceles. ¿Ya? Eso quiere decir que en el triángulo ABE, este triángulo de 36 más este ángulo que se forma acá, el ángulo B, más el ángulo E, tiene que ser igual a 180 grados. Y así para cada uno de los 6 triángulos que acabé de nombrar anteriormente. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a tratar de calcular algunos ángulos. Ustedes completarán el resto. Entonces, con simple observación, en el triángulo AB podemos observar que este triángulo, que este ángulo, el B, este ángulo B, es igual a este ángulo de acá, ¿sí? De simple observación. Quiere decir que este ángulo de acá, pues valdrá 36 grados. Entonces le ponemos ahí su valor, 36 grados. Ya conociendo el valor de este ángulo, ya podemos calcular el ángulo E, este ángulo que se forma acá. Este ángulo E ya lo podemos calcular. ¿Cómo? Pues con la propiedad que les acaba de decir, con la propiedad de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces, este ángulo E ya lo podemos calcular. O sea que aquí 36 más 36 y miren cuánto le hace falta para llegar a 180 grados. Ese sería el ángulo E. Y ahí tendríamos los ángulos, los 3 ángulos de ese triángulo. Y así nos toca para cada uno de ellos. Ahora, ustedes se acuerdan también en trigonometría, cuando vimos la clasificación de los ángulos, vimos unos ángulos que se llamaban opuestos por el vértice. En este caso, este ángulo E es opuesto por el vértice con este otro ángulo que estoy dibujando acá. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y esos ángulos tienen la propiedad de que son iguales. O sea que este ángulo de aquí va a tener el mismo valor que el ángulo que les de acá. Lo mismo ocurre con este ángulo y este ángulo. Estos dos que voy a dibujar aquí de verde. Este ángulo es
opuesto con el vértice con este otro ángulo. Por consiguiente, deben tener el mismo valor. Ahora, si observamos aquí detenidamente, este ángulo E más este ángulo verde más este otro ángulo, el opuesto por el vértice, más este ángulo verde, forman un círculo. Si los unimos, forman un círculo. ¿Sí lo ven? Forman una circunferencia completa. Esos cuatro ángulos. Por consiguiente, la suma de esos cuatro ángulos es igual a 360 grados. Entonces, conociendo el ángulo E más su opuesto por el vértice, puedo calcular estos dos haciendo la diferencia respectiva. Y como son iguales, pues tiene que ir entre dos. ¿Ya? Ahora, ya conociendo este ángulo de acá, ya podemos calcular este otro ángulo de acá. Este de aquí ya se podría calcular, pues sabemos que sale 36 más este que lo podemos calcular restando los 360 menos la suma de estos dos dividido entre 2 nos da este otro ángulo. ¿Ya? Y lo mismo ocurriría con este otro ángulo de acá. Sería lo mismo. Bueno, también podemos mirar que por simple observación este ángulo de acá, este ángulo de aquí es igual a este otro de acá, o sea, a 36 grados. O sea que este ángulo también es igual a 36 grados. Este ángulo, por simple observación. ¿Ya? Y ya conociendo este ángulo más este verde, podemos hallar el ángulo azul. Ahora, por último, nos tocaría calcular estos dos ángulos que nos hacen falta. Este ángulo de aquí, los de rojo, y este ángulo de acá. Y podemos observar que estos dos ángulos son iguales. ¿Ya? Y como ya sabemos cuál será el valor de este ángulo, pues miramos la diferencia que nos tiene que dar entre este y este para que nos dé 180 grados. O sea que la suma de este rojo más de este rojo, que son iguales, más este ángulo negro tiene que ser igual a 180 grados. Y así hallamos el valor de todos los ángulos de cada uno de los triángulos. Entonces ya saben, cualquier duda, pregunta o inquietud, por el WhatsApp del grupo se las estaré resolviendo. Hasta pronto.